análisis. ¿Ok? Todo lo que van a ver ustedes en el proceso de prepararse para un examen de admisión o conocer por lo menos el mundo preuniversitario en el área de economía es lectura y análisis. A diferencia de lo que es el curso de historia, geografía, lenguaje, etcétera, economía es análisis, ¿ok? Y también, economía incluye matemática, por supuesto. El análisis lo hace diferente de los sociales, por ejemplo, incluye matemática, pero en un examen de admisión no te viene para nada eso. ¿Okay? Conforme vayamos viendo los temas, ya desde dinero o uno que otro gráfico para que ustedes comprendan lo que es oferta, lo que es demanda, con lo que conviven diario, ¿no? La economía es un curso muy accesible también. Les va a venir ligeros gráficos, análisis, números, pero muy, muy poquito. De ahí no abarca más. ¿Okay? Entonces la economía muy accesible, ustedes ya manejan eso, tal vez algunos tengan ya el concepto de lo que es oferta, demanda, lo que es el mercado, etcétera. Pero ¿qué fin tiene este curso? ¿Por qué se enseña? ¿Por qué es importante saberlo, no? La ciencia económica. ¿Por qué es tan importante estudiar la economía? Porque esta está presente en cada aspecto de nuestras vidas. Todo, como dice la economía, es la carrera que estudia cómo se mueve el mundo, ¿no? Entonces, la parte de la ciencia económica, ese es básicamente su fin, eso es a lo que quiere llegar, ¿ok? Entender cómo es que las personas conviven todo el tiempo a ver, cuando piensas en economía, piensas en dinero, transacción, intercambio de bienes, cómo es que tú consigues lo que quieres, cómo es que satisfaces tus necesidades. Eso sería lo básico que vamos a comentar. Primero, es tan importante porque está presente en cada aspecto de nuestras vidas, siempre, siempre la economía va a estar ahí. También debes conocer el concepto de escasez y el concepto de lo que es la economía. A ver, esta proviene, primero vamos con la etimología, proviene de dos voces griegas, primero oikos y nomos. Oikos es casa o hacienda, ¿no? Y la segunda refiere a la administración de la casa. Entonces, cuando hablamos de economía es prácticamente eso, o sea, la etimología es para que lo tengas ahí, que para que entiendas por qué es eco. ¿Ok? Eco. Ahora, la escasez es el carácter ilimitado de los recursos de la sociedad. ¿Ok? Hay recursos escasos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Las personas tenemos necesidades ilimitadas y eso es lo que compite. Tenemos los recursos escasos y las necesidades limitadas. Aquí tenemos un tomate, por ejemplo, pero hay muchísimas bocas a las que alimentar, muchísimas más personas que quieren este bien, este producto, lo que nos otorga la naturaleza. Entonces, ahí es donde va la economía a administrar dónde va o cómo se puede distribuir esto equitativamente o la mejor forma de hacerlo. ¿Okay? Por eso es que el hombre también capitaliza lo que encuentra. El mundo, la geografía que nos da, la tierra que nos da, el agua, la producción de las plantas, etcétera, nosotros podemos aprovechar la naturaleza, ¿no? Pero el hombre, conforme va desarrollando su racionalidad, sus ganas de querer más, también la ambición, ¿ok? Es lo que hace que nosotros tengamos que sí o sí administrar esto y bueno, hay quienes tienen mucho más y hay quienes se quedan con lo menos. No va a haber algo igual tampoco, pero es lo que busca. Su fin es ese, que la gran mayoría tenga, que la gran mayoría satisfaga las necesidades que implícitamente tiene. Ahora sí, vamos con el concepto de costo de oportunidad. Este es el valor de la mejor alternativa que se deja de lado al tomar una decisión. En otras palabras, cuando eliges una opción, el costo de oportunidad es aquello a lo que renuncias por no haber elegido la siguiente mejor opción posible. Objetivamente para el mundo pre, ¿okay? Para los que se están preparando es la decisión de cómo utilizar los recursos, será buscando el máximo beneficio, ya sea como consumidor o como productor. ¿Okay? Aquí estamos entrando al área del mercado, ¿no? Lo que se vende, los ofertantes y lo que compran, los demandantes. Entonces, si es que tú estás entre dos productos, sea la calidad, puedes pagar un poco más por tal producto porque a ti te parece mejor eso, o bien prefieres pagar menos por un producto que tú sabes que quizás no está bueno, pero tú prefieres ahorrarte un poquito más, ¿no? Entonces, la decisión que no estás tomando, esa sería tu costo de oportunidad. Y esto depende mucho de una palabrita, la percepción, ¿ok? Cada persona cómo lo tomen. Por ejemplo, vamos a hablar aquí el tema de los gustos. Hay muchísima gente que prefiere
comer en, no sé, prefiere ir a almorzar a un mercado, prefiere ir al lugar a cierto restaurante que quizás no cobra tanto, no tiene, ¿cómo decirlo? Como no te ofrece como un restaurante la comodidad, tal vez haya mucha bulla, etcétera, pero prefiere pagar eso. ¿Ok? Que pagar un restaurante que quizás te cobre 30, 40 soles más en servicio que por la comida. Entonces, es tu gusto y tú ahí estás eligiendo entre dos opciones y tu costo de oportunidad sería perderte esa comodidad que te ofrece el otro restaurante. ¿Ok? Decisiones tan sencillas como ir a comprar X cosa o también si eres vendedor, elegir en qué puesto vender, cuándo vender, etcétera, ¿no? Ambas son opciones buenas. En ambas vas a ganar o puedes ganar, pero tú estás eligiendo lo que es mejor para ti. Y el otro, la otra opción que no elegiste es tu costo de oportunidad. Ahora sí, otros conceptos que podemos manejar aquí que tienen que se relacionan mucho con la economía. Las necesidades, ¿okay? Que tienen todas las personas, equidad, que es lo que busca la economía, o sea, otorgar cada quien a lo que necesite, los incentivos, la economía está muy relacionada con la política también, y aquí también hay otro concepto importante, las personas racionales. Cuando hablamos de que en la economía se trabaja mucho con la racionalidad, con que los que venden, los que ofertan, es que todos buscan ganar. Eso sería algo muy fácil para que ustedes puedan entender o una palabra clave con la que podemos trabajar, ¿okay? Que todos buscan ganar y esa es la racionalidad. Siempre buscan la manera de ganar. Tú como comprador de X producto buscas pagar lo menos posible por ese, mientras que el vendedor busca vendértelo lo más caro posible o busca ganar más dinero con lo que tú le estás pagando, ¿no? Entonces ahí como que chocan. Y nosotros tenemos que administrar eso, ver sus decisiones y ver qué es lo mejor para todos. Una equidad, por así decirlo. Y aquí también tenemos la eficiencia, ¿no? Que también haces tú, que también tomas tú tus decisiones y que también tomas decisiones el que te está vendiendo, el ofertante y cómo se mueve en general la política, porque está muy relacionada con eso también. El objeto de estudio de la economía es que, como los recursos son escasos, deben ser generados mediante diferentes economías en la sociedad, ¿no? Actividades económicas. Son estas las que lo convierten en un objeto de estudio. Aquí está lo que ya vimos, recursos escasos y que cubre las necesidades ilimitadas. Entonces, en un pequeño resumen, tenemos aquí también ya la finalidad. En lo teórico, ya sabemos, ¿no? Ahora, la economía se estudia para desarrollar las teorías, leyes y modelos que nos expliquen esto. Entonces, parte de la finalidad es que tú, cuando ves el curso, cuando ves el sílabus o cuando buscas más de esto, vas a ver gráficos, vas a ver muchísimo texto, vas a ver muchísimas preguntas de análisis, ya, eso es lo que formula la economía. Hace que estudiemos precisamente con un montón de teoría, con datos, con números, también lo separa en grupos, cuáles son los bienes, todo eso lo ha hecho a base de querer entender, ¿no? Querer solucionarles a las personas el cómo satisfacer sus necesidades. Aplica método inductivo y aplica método deductivo. El método inductivo, ¿a qué se refiere? A que analiza casos particulares, en cambio el método deductivo analiza los casos generales para llegar a casos particulares. ¿Ok? Esto sería en el caso de, por ejemplo, cuando nosotros respondemos la pregunta de la inflación, ¿no? Uy, ¿por qué no se puede generar más dinero? Y así solucionamos, porque a la gente pobre no se le da más lata y ya está. Así no funciona, ¿no? Pero para entender por qué no, se han tenido que evaluar qué casos pequeños y se llega a una conclusión grande. Ahora, en esta conclusión grande van a haber excepciones y se va a tener que seguir estudiando porque nunca se deja de investigar en la economía. Es una ciencia social. Por lo tanto, de un caso general, de una ley explicada, etcétera, una persona, un científico, un investigador puede buscar del caso general y analizar los casos particulares. Y así se llega a otra comprensión de la economía. Así vamos a saber más de esta, del método inductivo y del método deductivo. Y aquí está la economía política en la que interviene Adam Smith, Karl Marx y Friedrich Engels. ¿Ya? Esto ya es más a la administración de la riqueza de una sociedad o de un estado, la economía política está muy, muy relacionada con esto. Ya lo que vamos a ver ahorita son las teorías que tú sí o sí tienes que conocer, ¿ya? Esta refiere a la administración de la riqueza de una sociedad, de un estado,
¿ya? De cómo se maneja todo esto, ya en general. Engels plantea que lo más importante es la forma en cómo la sociedad se organiza para producir los recursos. Marshall, que nos dice, bueno, Adam Smith es el autor de la obra La riqueza de las naciones. Él pone la forma de cómo enriquecer al pueblo y al soberano. Karl Marx, Engels, ya lo conocerán, impulsadores del socialismo, considera importante diferenciar la economía política burguesa y la economía política socialista. Marshall, que indicó que la economía debe ser una ciencia pura y no tiene que estar relacionado con lo social. Ahora, esta parte de neoclásicos, clásicos, es lo que vamos a ver en un momento. Ya, hasta aquí, chicos, no hay ninguna duda. La primera parte de la economía, algún concepto, nada. Se entendió muy bien como en la primera semana de lo que estamos viendo. Ok, muchas gracias. Ahora sí vamos a ver más las teorías, ¿ya? Lo que, para que entiendan más el concepto de clásico, neoclásico y cómo es que la economía ha estado siempre tan insertada en la política. Ha sido muy, muy importante para este campo. Y ahora sí, a ver, comparto pantalla. Listo. Ya. Veamos lo que es división de la economía. Ok, chicos, aquí ya es una retroalimentación. En el ciclo pasado yo les había hablado un poco de esto a los chicos y aquí vimos solamente como que ciertos datos, ¿no? Pero con ustedes voy a explayar un poquito más aquí. Primero, como les dije, la economía siempre ha estado, siempre se inventó a la historia, ¿ya? Pero como el fin de la economía era formular leyes, que todos lo conozcan, que saben crear orden, administrar, se tienen los registros de cómo está avanzado a lo largo de los años. Tenemos aquí la edad antigua. Estos dos personajes, una imagen clásica, es Platón y Aristóteles. ¿Ok? Ellos generan el origen de la organización social, ciudad y Estado. Lo que produce el hombre. Aquí se empieza desde lo básico, ¿no? Aquí solamente se ve lo que es la naturaleza, el hombre, lo que produce. Apenas aquí hablamos del trueque, no había la moneda, no había nada de eso. Imagínense lo más clásico posible de esos años, ¿no? A ver, aquí se tiene, en el caso de Platón, ya, él fue el maestro de Aristóteles. Entonces, lo que ve Platón es la estructura política y económica de un Estado. Él reconoce la división del trabajo como una fuente de eficiencia, productividad y origen de la organización social, ¿ya? Platón considera las ganancias como un mal necesario. Él dijo como un comunismo a los gobernantes, o sea, que Platón proponía que los que deberían gobernar deberían ser, por ejemplo, en ese tiempo se gobernaba el que tenía más tierras, pongámosle, ¿no? Ellos y los guerreros. Él hacía como una división, no sé si vieron, era como una división o algo así. Aquí estaban los artesanos, la gente del pueblo que tenía más una economía autárquica, o sea, producía para sí mismo. Y aquí estaban los guerreros, porque había mucha pelea por tierra, etcétera, ¿no? Ya, aquí estaban los gobernantes, la gente que, a ver, ahí no estaba como que la creencia de Dios, algo así, ahí creían que los más sabios veían, no sé, el clima, etcétera, ¿no? Entonces, este grupo de dos personas, este grupo, ¿ok? Son los que deberían mantener como que toda la riqueza del pueblo. Ellos no deben poseer propiedad privada, sin embargo, ni tener corrupción ni nada, pero son los que deberían gobernar sí o sí, lo que deben tener mayor manejo. ¿Qué nos dice Aristóteles? Él no aceptó la concepción de un Estado, como decía él. Él sí apoyaba la idea de que había gente que tenía que manejar, ¿ok? No tenía que ser corrupta, no tenía que tener propiedad privada, no tenía por qué quedarse con esas tierras, pero él sí apoyaba que hubiera, mientras que Aristóteles no, ¿ok? Él no defendía la propiedad privada, tampoco defendía, bueno, ambos no defendían la propiedad privada, pero tampoco aceptó la concepción de un Estado, ¿no? Como Platón, mostró interés por una economía administrada, ellos creían en la justicia, en la paz social, ¿ya? Él también creía que el dinero era no natural o el trueque, ¿ok? Suponía una amenaza a la estabilidad. ¿Ok? Aristóteles reconocía el intercambio de bienes mediante el dinero, mediante algún cambio con mayor valor, como un mecanismo natural para satisfacer
las necesidades, ¿no? Pero él digamos que reprobaba la utilización de la riqueza, no le gustaba que alguien se quedara con la mayoría de tierras en ese tiempo que era lo más valorado. Ahora sí vamos a la Edad Media, chicos, ya cuando se implementa, cuando ustedes recuerden de historia, la idea de Dios, comienzan a conquistar muchas tierras, continentes, etcétera, ¿no? Aquí estamos hablando de el mayor personaje destacado en cuanto a la economía, tenemos a Tomás de Aquino, ¿ya? Él era un discípulo de Alberto Magno, él mejoró la teoría del trabajo de su maestro porque introduce la idea de las necesidades humanas para el precio de los bienes. Él habla mucho de la justicia, de que tiene que haber un precio justo, y aquí estamos en el contexto del feudalismo, donde había un superior, ¿no? Entonces, él hablaba de que, claro, al superior tú podrías darle X producto y no se va a quejar porque él tiene las posibilidades, mientras que no, mientras que el que tiene menos tienes que ofrecerle a menos, o sea, tienes que ver las necesidades de cada quien. Él aplicaba mucho eso en el campo de la economía. El hombre medieval no estaba interesado en el intercambio de bienes, sino en la justicia de quién merecía más que el otro. ¿Ya? Por eso es que Tomás de Aquino introduce muy bien esta idea con la imagen religiosa, etcétera, ¿no? Ahora sí, tenemos la escuela mercantilista. Esto tiene que ver más con la historia, chicos, pueden relacionarlo mucho cuando vean Historia Universal. Y en el campo de la economía, sí, más, o sea, más hondo, tenemos ya la escuela mercantilista. Eso es el siglo XV, el siglo XVIII, imagínense. Ya, los mercantilistas abordaban los problemas para los orígenes de la riqueza de los países y de los modos de incrementarla, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que ya con que la religión estaba tomando muchas tierras, ¿sabes? La conquista, etcétera. Lo que se fijaban ellos era en el comercio y en la circulación del dinero, que para ellos, dinero, ustedes saben, era oro y plata. Como habían extraído un montón de las tierras que conquistaban, eso era en lo que se basaban. Para ellos eso era la riqueza. Y estaban manejándose mucho con la transacción del dinero y quien tenía más oro, quien tenía más tierras era el poderoso. ¿Okay? Ellos no entendían nada de ventajas comparativas, nada que nada, sino que decían que tal país que tuviera más oro, ya, ese era el mejor de todos. Ellos postulaban la intervención activa del Estado en la vida económica para que en el país hubiera más oro y más plata. Ellos le daban demasiada importancia a lo que es el Estado. Ellos sí lo manejaban bastante, apoyaban la propiedad privada del Estado, mientras le trajera un montón de oro y plata. ¿Okay? Los que aspiraban a lograr una balanza comercial, por ejemplo, y tenían una política proteccionista, ¿okay? Defendían muchísimo a su país, mientras tuviera ya saben, los minerales, ¿ya? Los principales impulsores o le representan esto es Jean Bautista Colbert, Antoine de Montaigne, dice aquí, Montretien y Thomas Moore. Ya, ¿tienen que grabarse los nombres? ¿Tienen que repasar los nombres? Sí. ¿Tienen que ver lecturas de esto? Sí. Es importante también. Es muy raro que en exámenes te venga así de atero, pero es mejor que lo analices. Tengo un tipo de memotecnia aquí, pero en la escuela mercantilista espero que no haya dudas. Se entendió muy bien, aquí era oro y plata suficiente. Con eso era lo mejor, ¿no? Y el Estado también se manejaba con esto. Y estuvo muchísimos años, miren los siglos en los que se manejó. Ahora sí, chicos, pasamos a la escuela fisiocrática. Ya, esta era una oposición del mercantilismo. Mientras uno se fijaba más en lo que era oro, plata, y había, imagínense la diferencia social de esos años. Ya la escuela fisiocrática es la que surge en Francia en el siglo XVIII, ¿ya? Y hablaba mucho más del aprovechamiento de la tierra, porque ellos decían, tú puedes tener el mejor oro del mundo, lo que tú quieras, pero tienes que comer. Y la comida, con la calidad y todo lo que te ofrece el país, etcétera, depende de la tierra. Aquí la tierra es del que la trabaja. Bueno, eso ya es más peruano, pero bueno, ahí se valoraba mucho más ese campo. ¿Okay? La riqueza de un país se encuentra en el mayor aprovechamiento del factor tierra. Aquí estamos en el contexto de la hambruna que había. Miren, chicos, estos años fueron antes a la Revolución Francesa. ¿Okay? Si ustedes ya están viendo, relaciónenlo mucho con Historia Universal. Ese es un buen tipo, a mí me funcionó muchísimo. Relaciónenlo. Esto fue antes. Y ustedes saben que para las revoluciones que hubieron en muchos países, porque la gente ya estaba cansada, había demasiada hambruna, no comían, o sea, le daban demasiado valor aquí a la alimentación. Aquí ya el dinero, por ejemplo, el oro, la plata, dejó
la gente no la valoraba tanto, sino era más el trueque, ¿ok? Y ahí valoraban a los que tenían tierras, terrenos, producían más, contrataban gente, etcétera. Y es lo que la escuela defendía. ¿Ok? Aquí también, gracias a los estudios que se hicieron en todo lo de la tierra, etcétera, cómo manejar, cómo dividir esto, cómo administrar todo lo que tenían diferentes personas, ya aquí se maneja la matemática. Aquí ya se comienza a ver más la matemática. Como en el caso de los incas, por ejemplo, ellos, como tenían una buena organización de sus tierras aquí en Perú, tenían los quipus, ¿no? Ustedes saben, ya ellos tenían ahí su conteo y eran organizaditos, ya pues en ese tiempo, en la escuela fisiocrática, también se manejaban de esta manera. Entonces la matemática influye mucho. Desde aquí ya vieron que en la economía sí o sí tenía que ver el campo de la mate. La palabra fisiocracia representa el gobierno de la naturaleza. Para esta escuela la producción significa creación de un excedente, o sea, es productiva aquella industria que produce más de lo que consume. Mientras tú sacaras 2 kilos, 3 kilos de papa y aún sobrara, eras lo mejor. Aquí era mucho de la tierra, la alimentación. Entonces, hasta esa parte se entendió. Y aquí, chicos, solamente hay un personaje, el que más destaca, al menos en el que hay en el material de la pre. Los otros, bueno, también lo puedes repasar. Está Francis Quesnay, que es de esos años, es un líder intelectual de la escuela. Él aplica principios racionales, estudió hechos económicos y sociales, y él evalúa las clases socioeconómicas en Francia, ¿no? Él también denominó la tabla económica. Él vio la gran diferencia social que había dejado la escuela fisiocrática con esa idea del gobierno, cómo tuvo tanto poder el oro y la plata, que llevó a la gente a la hambruna y pues lo veía esto como la mejor solución. La tierra, valoraba muchísimo la tierra. A ver, acá hay más representantes. Está Jacques Turgot, Vicente Gournay. Básicamente son personajes franceses. ¿Ya? Así que ahí también tienen un buen tip, son apellidos franceses. Ahora sí, la escuela clásica, aquí empezamos con nombres que les pueden ser más conocidos. Tenemos que esta aparece, a ver, no lo puse ahí, esta se aparece a partir del siglo XVIII también. Esto es en el contexto de la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo. Ya aquí empieza la propiedad privada, todo eso ya empieza un poquito más. La gente ya mejor acomodada comienza a trabajar para tener más y más y más porque el hombre es insaciable, ¿no? Así que aquí ya comienzan a distinguir el valor de uso, valor de cambio en los bienes. Ellos lo que sugieren es una economía de libre comercio sin la intervención del Estado. También, contrario a la escuela mercantilista, ¿no? No quieren la intervención del Estado. Y a ver, uno de estos personajes en la escuela clásica, que es súper importante, es Adam Smith, porque es el más relevante en este caso de la escuela y también de la economía, porque él es denominado el padre de la economía. A ver, no sé si se ve bien anotado ahí. Ya. Adam Smith es el padre de la economía, ¿okay? Por su publicación de Investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones. O sea, ustedes imagínense el cambio de que primero el Estado tenía todo el poder, luego la gente como que se revela y comienza a decir, no, es la tierra la que tiene el poder, y así, pues, estaban como que con muchas opiniones, ¿no? Entonces, un libro que llega a investigar muchísimo de cómo es la persona, cómo actúa el gobierno, etcétera, realmente es algo revolucionario para su época. Así que él agrega la teoría del valor, ¿no? Las personas intercambian bienes por dinero u otros bienes y eso tiene un valor de uso y expresa la utilidad del objeto. Entonces, lo que él dice es que no debería intervenir el gobierno porque aquí hay una mano invisible. O sea, la oferta y la demanda, los compradores y los vendedores llegan a un punto en equilibrio, o sea, como todos son racionales, todos llegan a ponerse de acuerdo y la economía va a estar bien, el gobierno no tiene por qué meterse ahí. Es lo que dice Adam Smith. Ya, el gobierno no va a manejar todo y la gente obviamente va a valorar mucho la tierra. Entonces va a haber ahí un acuerdo en común sin que el gobierno meta la mano. Esa es la idea que tiene Adam Smith. También en su libro de Riqueza de las Naciones, que es la que yo les comenté, aquí él habla sobre la división de trabajo. Él habla de la especialización de las etapas necesarias para producir un bien. Ahí él se centra en dos campos, rechaza la escuela mercantilista y apoya la escuela fisiocrática, apoya el valor del trabajo.
y permite un aumento de la habilidad y destreza de cada trabajador y también apoya la invención de la máquina porque estaba comenzando con el capitalismo, ¿no? Entonces Adam Smith realmente da un gran aporte al lado de la economía. También tenemos a David Ricardo, ¿ok? Que utiliza el método deductivo para construir un sistema de pensamiento sostenido en teoría de la renta, principio de la población de Malthus y los salarios. Ya, esto les puede parecer más confuso, ya lo iremos viendo. También ellos estudian lo de las ventajas comparativas, porque ya en estos años los países hacían intercambios comerciales con otros países. O sea, X país, bueno, eso se mantiene, creo. X país produce más maíz que otro, ¿no? Por ejemplo, y esto es súper importante, entonces tienen que transar y se venden por un montón de oro y plata que seguía siendo valorado, ¿no? Como su moneda. Entonces, lo que ellos producen es que, por ejemplo, Adam Smith decía, el que lo produce mejor, ese va a ganar. El que lo produce mejor o más rápido, mientras, no, el que produce más, no, más y mejor. En cambio, David Ricardo dice, no, el que produce bien, pero lo produce rápido. Produce rápido o le cuesta más barato. Entonces los países van a ver mejor esa opción y la van a tomar. Esa sería la ventaja comparativa y la ventaja competitiva. Eso ya lo vamos a seguir viendo para que ustedes como que lo entiendan mucho mejor, ¿no? Por ahora tienen que conocer a estos dos personajes y saber a qué escuela pertenecen. A la escuela clásica. Ambos. Adam Smith y David Ricardo. ¿Ya? A ver, aquí seguimos con Tom Smith y todo ya. Ellos apoyan esta teoría. A ver, esos también son personajes importantes de la escuela clásica. Sí, ya lo noté. Otros representantes serían estos. Ya no son los de la imagen, ¿ok? Los de la imagen son otros, sino que ellos también son parte, ¿no? Y bueno, les puede servir como memotecnia, pertenecen a la escuela clásica. Ahora sí, una de las escuelas más conocidas, tenemos la escuela crítica de la economía política clásica o marxista, ¿no? Y aquí es donde ya hay muchos más investigadores, ya tienen más teoría. Entonces ahí es donde entra Marx a criticarse. Aquí era como que el auge del capitalismo, se está empezando a ver más la propiedad privada. Entonces llega Karl Marx y critica este modelo. Ya saben de lo que se dice de él. Él hablaba del opresor, el oprimido, ¿no? Que había mucha diferencia social, seguía habiendo muchísima en esos años, claro, pero su aporte a la economía aquí, muy importante, es que él postula la teoría del valor del trabajo, sosteniendo que el fundamento del valor de las mercancías depende de la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción. Él pretende que el valor tenga una propiedad objetiva porque los precios del mercado competitivo fluctúan alrededor de los costos de producción. Wow, eso es mucho más complejo. No, no, no. A ver, aquí, ¿cuál es su idea de él, su concepción, ya? A ver, aquí es que el trabajo era muy necesario, obviamente, como la escuela fisiocrática, pero que tenía que ser justo. Él decía que los trabajadores, lo que contrataban a un montón de esa gente, no merece tener la cantidad que esta gente trabajando. Lo que tú estás trabajando, tú tienes que llevártelo a tu casa. Y el que te está pagando por ello, pues que se lleve X producto porque él no lo trabajó. Y él lo está oprimiendo, que hay una gran diferencia social, que el capitalismo genera desigualdad. Y esto desequilibra la economía. Esa es la idea que sostenía Karl Marx, ¿no? Y la parte del socialismo también, que él decía que lo justo tiene que darle a él, que el que no trabaja, el que no hace nada, no tiene por qué recibir. Ya, esta es la idea. Él critica bastante la economía política clásica. ¿Okay? Ellos decían que el gobierno no intervenga, ya todo aquí se puede modelar, todo aquí va a estar bien. Y él decía, no va a estar bien porque el gobierno tiene que hacer algo, ¿sabes? Tiene que pagarle un poquito más a ellos porque no están ganando lo mismo que tú. Ellos trabajan más y no tienen lo mismo que el rico o algo así. Él comienza a criticar esto, critica la escuela clásica también. ¿Okay? Continuemos. Ya esto es un poquito más reciente, es la escuela neoclásica. Surge como una reacción ante la escuela socialista, porque esto comienza a tomar mucha popularidad, que defiende el liberalismo económico, así lo que postulaba Adam Smith, lo que postulaba David Ricardo, que
dejemos a la economía ser. La gente sabrá. Esta escuela dejó a un lado los asuntos clásicos, ya era neoclásica, definía esa idea, pero dejaba, por ejemplo, la teoría del valor y estudiaba la distribución de recursos escasos en diferentes mercados. Ellos hablaban de el bienestar de la persona, no de grupos sociales. Ya se enfocaban en una persona. Además, hacen bastante uso de la matemática también. Ellos defendían su idea con la matemática. Realizaron análisis estudiando relaciones entre oferta y demanda. Ellos decían que con eso estaba bien. Fue el trabajo de los neoclásicos donde nosotros tenemos la economía positiva y la economía normativa. ¿Okay? Toda esa noción que tienen ahorita, por ejemplo, cuando los precios suben, las personas compran menos, o cuando los precios bajan, las personas van corriendo a comprarlo, etcétera. Eso es de gracias a la escuela neoclásica. Ya, chicos, yo estudio economía y sí, eso, o sea, eso solamente ese dicho tan pequeñito tiene toda una explicación matemática detrás y una explicación de gráficos también. Así que gracias a la escuela neoclásica tenemos eso. ¿Okay? Claro, es dejar a la economía ser y te deja demasiadas conclusiones. Los principales representantes es Karl Menger, Leon Walras, Wilfredo Pareto, Alfred Marshall, sí, leí mal. Y está, Escuela Keynesiana. ¿Qué se habla aquí? Él es Keynes, John Maynard Keynes, de 1883 a 1946. El mundo seguía teniendo muchísimas diferencias sociales todavía, ustedes saben, las ideas se seguían modelando. Sin embargo, el gobierno tenía muchísimo más alcance aquí. O sea, la escuela clásica y neoclásica eh, tenía la idea de que el gobierno no se metiera tanto, sin embargo, esto era inevitable porque siempre había un gobernador que efectivamente aplicaba la corrupción y muchísimos cambios eh, que no eran bien recibidos o por lo menos no hacían el bien, ¿no? A la sociedad. Entonces, aquí el concepto de la escuela keynesiana y todo esto que se maneja es gracias a la crisis del año 1929, el crack del 29, ya donde hubo una crisis en Estados Unidos, el país más rico que estaba resurgiendo súper bien en esos años. Bueno, ocurre esto y aquí tenemos que, a ver, la gente, a pesar de que el Estado seguía, ya saben, teniendo muchísimo alcance, la gente lo rechazaba, ¿no? Como que decía, no, prefiero la escuela keynesiana, neoclásica, diré, como que no le ve tanto la política, ¿no? Ahora, en este año, lo que hace John Maynard Keynes es decir, ¿saben qué necesitamos sí o sí de la política? Porque lo que pasó en el crack del 29 tenía mucho que ver con los bancos. La gente no tenía dinero, había una sobreproducción tremenda. ¿Qué vas a hacer con todo lo que has producido y no puedes vender? Porque la gente no tenía. Era una gran crisis. Ahí se podía meter el gobierno, tenía que meterse. Esa era la teoría de Keynes. Tenía que estar sí o sí. Ahí es donde la teoría neoclásica como que se bajoneó un poco, ¿no? Porque a ver, no todo lo denominan las personas, tiene que haber a un regulador. Y él propone una teoría amplia. Es necesaria la intervención gracias a las políticas económicas. Y él salva este modelo. Él, bueno, pasó muchísimos años para que también esto resurgiera poco a poco, ¿no? Sus ideas, todo eso, pero digamos que él fue un gran aporte para que el Estado realmente tenga mucho que ver con la economía. Él habla de demanda agregada, etcétera. Bueno, eso ya lo van a ver viendo más este documento, etcétera, porque ahorita en 20 minutos le podría explicar toda la escuela keynesiana, o por lo menos una gran parte de él. A ver, él tiene un libro que se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Entonces sus seguidores fueron llamados los keynesianos. ¿Okay? Él plantea la visión keynesiana, ya los trabajadores no ofrecían su trabajo con respecto al salario real, sino al salario nominal. Él también introduce muchísimos de esos conceptos, él de verdad es súper admirado en el campo de la economía, porque lo que dice es que tú trabajas para ganar ¿cuánto? 5.000 soles. 5.000 soles para ti, que tú eres postulante, que tienes, no sé, ponte 17, 18, es un montón de dinero. ¿Sí? De verdad tú te la vives súper bien con 5.000 soles. No, a ver, 5.000 es demasiado. Digamos 1.500. Súper bien igual, te caen súper bien, ¿cierto?
pero para alguien de, no sé, 25 años con una familia o alguien que vive solo, este dinero, 1.500 es nada, nada, ni siquiera 1.100 llega a ser algo bueno para él porque tiene muchísimos gastos. No puedes darle a todos lo mismo y no puedes otorgar un precio a todos. O sea, de hecho sí se maneja, pero la justicia de la equidad, la igualdad, aquí tampoco se manejaba muy bien. Entonces estaba todo desordenado y lo que dice Keynes es que hay una diferencia entre el salario real, que sería 1.500, a lo que tú realmente gastas, a las necesidades. Y nosotros no podemos estar viendo por necesidades de cada uno, tratamos de hacer algo más general. Y él dice, tiene que aplicarse políticas económicas. Entonces, esa es la idea de Keynes. ¿Okay? Recuerden esa palabrita. Keynes como un salvador, como que su idea fue revolucionaria. Ya. Ahora sí, chicos, la escuela monetarista creo que es la última que vamos a ver. Sí, ya para pasar a las preguntas. La escuela monetarista se basa en analizar en conjunto la demanda total del dinero y la oferta monetaria. Ya esto es más reciente, estamos hablando de 1929, ya siglo XX, siglo XXI, ¿no? La gente le da muchísimo, muchísimo valor al dinero. Y lo que estudia la escuela monetarista es que gracias a que en los años 60 y 70 se seguían aplicando los modelos del keynesianismo, ¿ok? Las personas le daban ya muchísimo valor al dinero. O sea, el debate académico varió y se pusieron más énfasis en el dinero. La gente comenzó a valorarlo más, ¿ya? Entonces, la idea básica de la economía monetarista consiste en analizar en conjunto cómo es que la demanda del dinero y la oferta monetaria implicaban bastante. Aquí es donde el BCR toma un gran valor. Ustedes sabrán, chicos, que la economía del país depende mucho también de su organización. ¿Por qué el Perú está tan bien en comparación de Bolivia, Argentina, etcétera? Porque su moneda de ellos está devaluada comparada a nosotros. O sea, ustedes sienten que la moneda de Colombia son 5.000 pesos, 6.000 pesos. O sea, nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? Nos manejamos con, ¿qué? 10, 20 soles. Gracias a eso, tenemos que agradecer toda esa organización al BCR, le da un gran valor al dinero. Entonces, la escuela monetarista es la que se encarga de estudiar esta parte. Sí, el Estado es importante, nosotros tenemos un Estado ineficiente, pero en cuanto al dinero, en cuanto a las necesidades, se encarga, ¿qué? El BCR. Y el BCR está haciendo un excelente trabajo. Entonces, ahí ves las diferencias. Tiene que haber un campo específico que se encargue del dinero y de nosotros y de las necesidades que hacemos con el dinero. ¿Ok? El mercado produce la mejor asignación de recursos, lo que estudia esta escuela, estudia los precios y hace reglas monetarias permanentes para hacer una economía estable. ¿Ya? Creo que ya expliqué mucho con lo que es el BCR, por ejemplo, está separado del Estado, es un ente autónomo, entidad autónoma. A ver, eso ya vimos. Sus principales representantes tenemos aquí a Milton Friedman y John B. Taylor. John B. Taylor. ¿Ya? Ya chicos, entonces aquí les expliqué como un poquito más dinámico para que cuando lean ya tengan una información más precisa, pero eso sería como un resumen, una retroalimentación de lo que van a ver en textazos, ¿no? Aquí, ya, preguntas. Primero, nos dicen, escuela que considera en su análisis las interrelaciones de la oferta y la demanda de manera libre para establecer un equilibrio económico. A ver, aquí habría lo clave es manera libre y oferta y demanda, interrelaciones de la oferta y la demanda. A ver, chicos, ¿qué clave sería? ¿Qué clave sería? Si me han entendido, si entienden la teoría, no hay ninguna duda. O les vuelvo a explicar lo que no entendieron, quizás. ¿Qué clave creen que sea? Ujú. Tun, 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 tun. A ver, probablemente hayas pensado en clásica porque dice oferta y demanda de manera libre para establecer un equilibrio económico. A ver, clave, ajá, exacto. Clave casa neoclásica. Ujú. Neoclásica. Aquí, ¿por qué es neoclásica?
Bueno, aquí o quizás pensaste en clave A, pero la clave correcta es casa porque ya estamos incluyendo lo que es oferta y demanda, sus interrelaciones. Eso es un estudio que llega después con la escuela neoclásica, ¿ok? La escuela clásica definía mucho y este concepto que era, chicos, recuerden que era la mano invisible, ¿ok? La que decía Adam Smith. Es lo que hablaba Smith, pero él no mete lo que es oferta y demanda. Él te habla de mano invisible y también te habla de el valor del trabajo y la utilidad. ¿Qué es la utilidad? El valor que tú le das a lo que tú compras, tú consumes. ¿Ok? Para mí no tiene un gran valor comprar, no sé, esos muñequitos, la Bubu creo, para mí no tienen valor, pero para un niño o para un coleccionista tiene un gran valor. Esa es la utilidad. Para mí no lo tiene, pero para él sí. Entonces, es lo que defiende también Adam Smith. Todo se va a regular, porque si tú no lo quieres, no lo compras, y está. Pero otra persona lo va a querer y él va a transar con el ofertante y todo va a estar bien. Ya. Pero en neoclásica se evalúa oferta y demanda. ¿Ok? Se entendió. En clásica recién se ve más este campo. Ya, segunda. Escuela económica que plantea que para asegurar el pleno empleo, en diversos casos puede ser necesario moderar o dirigir el libre juego de las fuerzas económicas, pero cuidando de no ejercer un dominio donde la iniciativa y las responsabilidades privadas puedan desarrollarse. Se denomina, a ver, keynesiana, correcto. Ujujú. Debe ser necesario moderar o dirigir. Aquí está, exacto. Keynes decía esto que el Estado tenía esa función reguladora. A ver, ahora aquí tenemos de las preguntas, a ver, lo que vimos en la primera diapositiva, chicos, es los programas sociales como Caliwarma, Trabajo Joven o Techo Propio buscan beneficiar a un grupo de la población quienes tienen dificultades de generar ingresos, conseguir trabajo o solicitar un préstamo para la construcción de sus viviendas. Lo anterior está relacionado con, tiene que ver con la economía. ¿Cuál sería la clave ahí? Ujú. Ya, chicos, aquí se está hablando de programas directos, ya lo que está aplicando la economía. Clave no, es el fin práctico de la economía. Ese sería el objeto de estudio, claro, tiene que ver con ellos, lo que busca satisfacer necesidades, pero aquí ya se está hablando de los programas que están ahorita, o sea, ya se está efectuando esto, ¿ok? Entonces es el fin práctico de la economía. ¿Ya? Se buscan satisfacer necesidades y estos hablan de programas sociales, que se puede decir que es como una generalidad, ¿no? De todo, que te ofrece Caliwarma, te ofrece productos, porque las personas no pueden acceder a una alimentación saludable, etcétera, entonces te estoy ofreciendo ahí. Trabajo joven, techo propio, ya, o sea, ahí, ¿entiendes? Necesidades en conjunto, etcétera, ya, es un fin práctico, es lo que queremos los economistas, bien por eso, ¿no? Y está relacionado con la economía política. División de la economía, chicos, aquí creo que solo nos alcanza a hablarlo, ya no ver preguntas porque son 9:52. A ver, aquí tenemos la economía positiva. Esta habla de conocer y describir la realidad tal cual es, sin intervención de juicios de valor. En la economía siempre se ve mucho, ¿no? Ustedes van a escuchar un montón de comentarios porque siempre está relacionado con la política, siempre estamos bien, siempre estamos mal, etcétera. Pero, por ejemplo, las estadísticas. Aquí, conocen el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ya, esto es un claro caso de economía positiva. ¿Por qué? Porque te muestra estadísticas reales y eso te deja ver que la economía está tal cual. No le creas al taxista, no le creas a X viejito, los que se ponen a debatir en
en la plaza, no me acuerdo el nombre de esa plaza, ya, ahí, no, tienes que ver datos reales, eso sería el INEI, eso es la economía positiva, fin, datos reales, nada de juicios de valor. La economía descriptiva es lo que ve, ya, observación y descripción de actividades económicas, ya, economía descriptiva. La teoría económica ya son las leyes, las teorías. ¿Qué es teoría económica? Los libros. Los libros con los que trabajo yo, por ejemplo, yo trabajo con libros como Pindy, como Varian, que son ya investigadores de la economía. Ellos hacen sus leyes, sus teorías, sus modelos, etc. Ya, eso es la teoría económica. Libros que sirven a un estudiante de economía. Ustedes van a ver la teoría en libros de Lumbreras, etcétera, la comprensión, así para que aprueben ese examen. Pero más enfatizado es esta clase de leyes, teorías, etcétera. Se apoyan de la economía descriptiva. Todo lo que han visto los investigadores lo plasman aquí. Ahora sí, la microeconomía, ¿qué es micro? Pequeño, ¿qué? Pequeño, individual. Es la teoría del consumidor. Y la macro, ¿qué es macro? Grande, en cuanto a etimología, grande, se refiere a gobiernos. ¿Ok? Ya vimos que con los pasos de los años las escuelas han variado tanto que se ha visto cómo es que valoraban, al principio valoraban muchísimo el Estado, después lo rechazaban y se iban más a la escuela fisiocrática, ¿no? Luego ahí llegó la escuela clásica, dijo, no, tampoco el Estado. De ahí la neoclásica dijo, no, tampoco, pero puede ser que el Estado es de un poquito, ¿no? Y ya llega Keynes, que dice, no, el Estado tiene que estar sí o sí. Y después llega un monetarista que dice, sí tiene que estar el Estado, sí, pero también tiene que haber un ente que maneje el dinero. Entonces, ya, aquí están los dos. Teoría del consumidor, las personas, y después el gobierno. ¿Los dos influyen mucho? Sí. Y dentro de la economía se estudia micro y macroeconomía. Ahora está aquí la política económica, aquí se ve la política fiscal y la política monetaria. En cuanto a la política fiscal, aquí están viendo todos estos modelos. Chicos, les voy a rotar el PDF apenas acabe la clase para que lo vean con más detenimiento. Ok, la política fiscal se encarga más que nada de sector público, ¿ya? Todo lo que se viene en pantalla, con lo que convives diario, obviamente has visto muchísimo de gastos públicos, sector público, SUNAT, todo eso que tiene que ver con política. Luego está la política monetaria, aquí se evalúa todo lo que es bancos, muy relacionado con bancos, y política fiscal es más a las personas, ¿no? Como que más regulador, digamos. Ahora sí, problemas que resuelve la economía, lo que tiene que ver con el objeto de estudio de la economía, que hay tres preguntas importantes aquí. ¿Qué bienes producir? Televisores, computadoras, automóviles. ¿Cómo los produces? Intensivo en mano de obra o capital. ¿Y para quiénes produces? Para infantes, madres gestantes y estudiantes. Está relacionada con las políticas económicas y el ciclo económico. Ahora, muchas de esas preguntas, ¿quiénes las hacen? Los productores. Y de ellos empieza todo, ¿verdad? Los productores. Desde lo más básico, desde, digamos, los campesinos que extraen los productos, la papa, el maíz, todo lo que nosotros consumimos. Ellos buscan qué bienes producir, cuándo sembrar, etcétera, todo ese proceso para que llegue a tu casa, para que llegue al centro comercial, para que llegue a los mercados. Entonces, la economía en general, desde lo más básico, desde la producción, y antes de la producción, ¿qué está, chicos? La naturaleza, lo que te ofrece la naturaleza nos lleva a este campo. ¿Ok? ¿A qué problemas resuelve la economía? Es mucho en vista de los productores y qué bienes producir, cómo producir y para quiénes producir. Ese cuadrito te va a ayudar un montón. ¿Ok? Aquí te dan los ejemplos, entonces está muy manejable. Los sistemas económicos, aquí tenemos las palabras claves, aquí sería el ahorro. Recuerda muy bien esa palabra, el ahorro se va a ver en los siguientes temas. Sistemas económicos, conjunto de normas sobre la forma en la que se organizan actividades económicas para dar respuesta a los tres cuestionamientos que plantea el problema económico. Economía de mercado, economía de planificación central y economía mixta. En Perú
tenemos la economía mixta. Combina los dos anteriores, el mercado es el mecanismo principal de asignación de bienes, pero el gobierno puede intervenir para corrección de algún problema o distribución. Y esto es muy, muy común en muchísimos países. Economía mixta es lo más manejable, ¿no? Es una teoría muy bonita. Ahora sí, eficiencia y eficacia, también tienes que conocerlo aquí. ¿Qué es la eficiencia? Hacer muy bien el trabajo. Hacerlo, o sea, especializarte en ese trabajo y que te salga muy, muy chévere. La eficacia, que lo hagas, efectivamente, pero más rápido que el otro. Entonces, tú tienes, digamos que, esta ventaja conforme a los demás. ¿No? Como un talento natural. Entonces, es lo que buscan muchas empresas cuando buscas un trabajo, etcétera. Sí, quieren que seas eficiente, pero mientras hagas un trabajo mucho más rápido y generes por un montón, ahí está la eficacia. ¿Ok? Estos conceptos se introducen mucho con el tema del capitalismo, con la revolución industrial, porque mucha gente también se quedó sin trabajo, ya que estaban contratando más máquinas. Entonces, claro, obviamente quieren ayudar a las personas, quieren otorgar trabajo, etcétera. Pero ¿qué pasa si una máquina hace el trabajo de 30 obreros y te sale más barato? Ahí se aplica la racionalidad. Entonces va a querer ganar más y a no pagarle a tantas personas. Entonces, de ahí vienen esos dos conceptos, ¿no? Eficiencia y eficacia. Relacionen mucho este tema con historia universal, chicos, por favor, les va a ayudar un montón. Y a ver, ya acabamos, vamos a responder esta pregunta, ¿sí? O si no, respondemos esta de aquí. Ya. La señora Sofía lleva en el negocio de las panaderías por más de 15 años. En los últimos meses acaba de adquirir una moderna maquinaria que le permite duplicar su producción de pan, lo que va a generar una mayor ganancia. El caso anterior le ha permitido resolver un problema económico denominado, a ver aquí chicos rápidos, una clave y nos vamos. Esta clave y nos vamos. ¿Qué ha respondido? Tiene una nueva máquina, este es el concepto. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Aquí descartado, panadería, pues para público en general. ¿Dónde y cuándo producir? Claro que no, lleva negocio 15 años. Para producir tampoco. Clave B, excelente, Thais. ¿Cómo producir? Porque ya tiene una moderna maquinaria. Exacto, excelente, clave B. Ya chicos, les voy a pasar este material apenas acabe la clase para que lo revisen, para que vayan leyendo. El primer tema es así muy teórico, así que les recomiendo leer mucho y relacionarlo con historia, no se olviden. Ya chicos, entonces me despido, los veo en la clase de RM. Descansen, chao, chao.